Buenos días a todos y lo primero, gracias por invitarnos a este evento, a este martes, dispuestos a aprender y a compartir como siempre. Bueno, vengo del Colegio Urquide de Vitoria y del Centro de Innovación que tenemos dentro, pues también formo parte. Entonces, bueno, nosotros, por contextualizar un poquito, hace muchos años ya que empezamos a hablar del tema de la innovación y nos dimos cuenta de que no hablábamos el mismo idioma todos. Se habla mucho de innovación en todos los ámbitos, pero no teníamos claro para nosotros lo que era innovar en el colegio. Había cosas que hacíamos que nos parecían innovación a unos y a otros no. Entonces definimos innovación para nosotros. Entonces nosotros hemos definido innovación con tres patas. Una es la creatividad, evidente, todo se asocia bastante bien, pero creemos que no se puede desligar del emprendimiento, emprendizaje y de la difusión o la venta del marketing. Una muy buena idea, si no se vende bien, pues no llega adelante. Una muy buena idea, si no se lleva adelante, pues no llega adelante, evidentemente. También sabemos, en educación hay una competencia básica ahora mismo que va muy por la línea del aprendizaje y de la creatividad. O sea, tenemos ahora también como obligación trabajar este tipo de competencias en el colegio. Entonces, sabemos lo que es innovación nosotros, ya lo tenemos muy claro, muy bien. Una competencia básica, vamos a desarrollarla, venga, maravillosamente bien, vamos a ello. Nos consideramos un centro innovador, supongo que todos los que estáis aquí os consideráis centros innovadores, todos hacemos cosas muy interesantes, venga, pues adelante, que esto va de maravilla. Y queremos tener alumnado innovador, todos. Evidentemente, en la vida ahora mismo la palabra de moda es la innovación, ahora también entra muy de moda el emprendizaje, el emprendimiento. Todos queremos tener alumnos de ese estilo y alguno que otro, además tenemos por ahí, ¿no? Dice, yo tengo uno que ha sido, yo tengo otro que tal. Bueno. Entonces surgió la gran pregunta, ¿realmente enseñamos innovación? Ahí me paro un poco porque seguramente, no sé si lo habréis hecho, pero seguramente hay que hacérsela, ¿no? Somos un centro innovador con todo lo que hacemos, el centro hace cosas, evidentemente, pero los alumnos nuestros son innovadores, ¿realmente aseguras que sales de aquí con innovación? Entonces dijimos, pues en nuestro centro salía que no, que realmente sistemáticamente no trabajamos la innovación a nivel aula, lo que es en la caja negra del aula. Entonces dijimos, vamos a verlo, vamos a llevarlas al aula. Si es necesario poníamos al principio porque no teníamos claro si realmente era así o no. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver. Hacemos muchas cosas innovadoras en las aulas. Vienen además muchas cosas de fuera para trabajar en el aula. No son muy sistemáticas, dependen mucho del profesorado de turno, del ciclo de turno, de quién está, de quién no está, quién las hace. Y se asocia mucho a creatividad, un poco menos al tema de emprendizaje y difusión en los colegios, por lo menos en el nuestro, pues se trabaja bastante poco. Yo en toda mi enseñanza creo que hablar delante del público no he hablado nunca. Yo creo que muchos alumnos de los colegios no hablan nunca delante de nadie. Entonces, ser emprendedor con esas cortapisas es complicado. Bueno, ahí tenéis un poco las TICs en las aulas. Y entonces dijimos, bueno, pues ¿qué vamos a hacer con todo esto? Pues vamos a intentar trabajar, enseñar innovación. Dijimos, vamos a enseñar innovación. Pensando en que tenemos tres patas. Hay que dar a la creatividad, al emprendimiento y al otro. Entonces vamos a buscar como tres patas diferentes. Actividades, las actividades las llamamos las que se hacen dentro de cada asignatura. Yo en mi asignatura de euskera pues puedo hacer cosas más o menos creativas, ejercicios más o menos creativos. Técnicas, que son cosas que se salgan, digamos, del aula, un poco más transversal, un poco más fuera de lo que es mi asignatura solo. Y luego apoyos diversos, pues del ayuntamiento que ofrece, de Innovas también ofrece por aquí que nos han contado, bueno, ese tipo de cosas también, intentar meterlos dentro del proyecto, meter todo esto por allá. Y vamos a probarlo primero. Antes de empezar a lanzarnos aquí a grandes cosas, vamos a intentar probar. Motivando, implicando al profesorado, también contar un poco a todo el mundo lo que hay. Antes de todo esto, hablamos con el Centro de Innovación del colegio, que tiene una fundación, para buscar algún recurso, sobre todo de tiempo, liberar a alguna persona para que busque, se reúnan, etcétera, etcétera. Entonces ya hicimos la implicación, ahora os vamos a enseñar un poco un vídeo que hicimos e intentar buscar una plataforma digital que englobe todo esto. Todo lo que son actividades para trabajar en cada asignatura, las técnicas que se trabajan en cada curso y, digamos, las cosas extras también meterlas aquí para darle un poco sistematización a todo. Objetivo fundamental de todo esto, asegurar un esqueleto. Ahí está el esqueleto. Queremos tener un esqueleto que asegure que el alumno que pasa por el colegio nuestro de Urquide, cuando acabe su enseñanza, digas, pues este chaval ha trabajado estas técnicas, ha hecho estas actividades y ha ido a no sé quién, ya ha venido no sé quién, para trabajar las tres patas de la innovación para nosotros. Todos los alumnos del colegio, desde todas las asignaturas, o sea,
puesto, digamos, en programación, que no dependa de mí, que yo soy muy creativo y hago muchas cosas, que no dependa del director de turno, sino que esté ya puesto en programación. En segundo se hace esto, en tercero se hace aquello, en quinto se hace el otro, desde 2 años hasta segundo de bachiller, que tenemos todas las etapas en el colegio. Entonces, aquí os vamos a enseñar un poquito, para estar un poco en el rollo, el primer vídeo que preparamos, que está aquí mi compañera Maya, que lo hizo, es una gran creativa del colegio, de motivación del profesorado y un poco de lo que vamos haciendo, de lo que hemos hecho este primer año, que ha sido un poco probar y un poco prueba piloto. Allá va. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. Já sei namorar, já sei beijar de língua, agora só me resta sonhar. Já sei onde ir, já sei onde ficar, agora só me falta sair. Não tenho paciência pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Já sei namorar, já sei chutar a bola, agora só me falta ganhar. Não tenho juiz, se você quer a vida em jogo, eu quero é ser feliz. Não tenho paciência pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer. Bueno, esto es un poco el resumen de lo que hemos hecho este año. Decir que la herramienta tenía unas 500 actividades puestas por áreas y por asignaturas, que lo que habéis visto es una prueba piloto que se hizo en tercero de lo que es una técnica, no actividades de asignaturas, sino una técnica. Veíais que era uno dibujar una casa, se hace primero dibujar una casa libremente, se ponen todas las casas en orden y las miran. El 90% son iguales. Luego cuando hablas con ellos dices, oye, ¿qué pasa aquí? Entonces cuando hacen los dibujos que habéis hecho, habéis visto que eran casas pues por lo menos diferentes. Y lo que sí tenemos claro también es que, como decía King Robinson, que realmente los niños son muy creativos
y que a fuerza de normas que les metemos en los colegios, pues coartamos totalmente la creatividad. Y queremos dar una vuelta a estas cosas y este proyecto ha salido. No tenemos más tiempo, si a alguien le interesa más información, pues ya sabéis dónde estamos. Gracias.